Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito gorro. Es súper fácil de hacer y perfecto para esta temporada de invierno. Para este necesitamos aproximadamente unos 60 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y ajustamos. Levantamos 2 cadenas que no cuentan. Y ahora comenzamos a hacer puntos altos dentro del círculo. Pasamos por 2, cerramos. Ya tenemos 1, 2, 3. Los vamos a tejer un poquito flojo, no demasiado, pero tampoco demasiado apretado. 4, 5, 6, 7 y así continuamos hasta tener un total de 12. Una vez tenemos ya completo los 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deben de asegurarse de tener los puntos completos para que al final no les sobren ni les falten. Saltamos las 2 cadenas del inicio y unimos encima del punto. Nos queda algo así. Volvemos a comenzar con 2 cadenas. En todas las vueltas vamos a comenzar con 2 cadenas que no van a contar. Hacemos lazada y en ese mismo espacio comenzamos haciendo aumentos. Hacemos un punto y en el mismo espacio otro punto. Y ya tenemos 2 puntos altos. Nos pasamos al siguiente en la base. Hacemos 1 y 2. Pasamos al siguiente, hacemos 1 y 2. Y así continuamos repitiendo 2 puntos altos en cada uno. Al final terminamos con 24. Llegamos al final de la vuelta, completamos el último. Ahora saltamos las 2 cadenas y unimos justo encima del primer punto. Y nos queda así. Volvemos 2 cadenas de altura que no cuentan y ahora comenzamos un punto alto en el mismo espacio, un punto alto. Comenzamos con el aumento, seguido un punto solo, seguido un aumento. Hacemos 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, un punto solo, en el que le sigue un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a repetir hasta el final. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Cuando lleguemos al final de la vuelta, tenemos que terminar con un punto solo porque comenzamos con el aumento. Terminamos ahí con el punto solo, unimos encima del primero, saltando siempre las 2 del inicio. Volvemos. 2 cadenas de altura que no cuentan, en el mismo espacio, un punto alto y ahí mismo otro punto alto. Comenzamos nuevamente con el aumento. Lo que va a cambiar van a ser los puntos solos. Esta vez, en vez de hacer 1, vamos a hacer 2. 1 y en el siguiente otro. Y nuevamente el aumento. 1 y 2 juntos. Ahora tenemos un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos solo. 1, en el siguiente otro. Volvemos, aumento. Así vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta.
un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Una vez llegamos al final de la vuelta, comenzamos con el aumento y terminamos con los 2 puntos. Siempre que comencemos con aumento y terminamos con puntos, está correcto. Si comenzamos con aumento y terminamos con aumento, debemos revisar la labor porque a veces nos equivocamos en los puntos. Llegamos al final, volvemos a unir con punto deslizado. Levantamos las 2 cadenas y comenzamos nuevamente con el aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. Ahora, en vez de 2 puntos solos, vamos a hacer 3. Pasamos y hacemos 1 en el siguiente. Hacemos 1 y en el siguiente hacemos 1. Ahora tenemos aumento y 3 puntos. Volvemos nuevamente con el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Volvemos nuevamente, 3 puntos solos. 1, 2 y 3. Nuevamente aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Un aumento, 3 puntos, un aumento, 3 puntos y un aumento. Llegamos al final, unimos. Vamos a repetir otra vuelta donde hagamos un aumento, 4 puntos, un aumento. Una vez llegamos al final de la vuelta, comenzamos con el aumento y terminamos con los 2 puntos. Siempre que comencemos con aumento y terminamos con puntos, está correcto. Si comenzamos con aumento y terminamos con aumento, debemos revisar la labor porque a veces nos equivocamos en los puntos. Llegamos al final, volvemos a unir con punto deslizado. Levantamos las 2 cadenas y comenzamos nuevamente con el aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. Ahora, en vez de 2 puntos solos, vamos a hacer 3. Pasamos y hacemos 1 en el siguiente. Hacemos 1 y en el siguiente hacemos 1. Ahora tenemos aumento y 3 puntos. Volvemos nuevamente con el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Volvemos nuevamente, 3 puntos solos. 1, 2 y 3. Nuevamente aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Un aumento, 3 puntos, un aumento, 3 puntos y un aumento. Llegamos al final, unimos. Vamos a repetir otra vuelta donde hagamos un aumento, 4 puntos, un aumento. Una vez terminamos la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con un aumento, 4 puntos solos, un aumento y 4 puntos solos. Y esto nos da un total de 72 cadenas. Les voy a medir la pieza para que tengan una idea. Esta mide unos 37 centímetros de diámetro aproximadamente. En caso de que lo quieran mucho más grande o más flojo el gorro, pueden hacer otra vuelta, pero sin hacer aumento, repitiendo solamente punto sobre punto. Llegamos aquí al final, comenzamos con el aumento y terminamos con los 4 puntos. Unimos justo ahí encima del primero. Volvemos a comenzar con las 2 cadenas que no cuentan. Saltamos ese punto que pertenece ahí a las cadenas. Este pertenece a las cadenas, no cuenta, el primero y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en relieve por el frente. Lo vamos a sacar, lo estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Lo estiramos porque queremos que nos quede flojo el punto. Si ustedes tejen demasiado apretado, les aconsejo usar un gancho 2 o 3 números más grandes que el mío. Ahora saltamos uno en la base, el siguiente lo tomamos en relieve por detrás, donde metemos el gancho así por detrás y lo volvemos a llevar hacia atrás. Sacamos la hebra y hacemos 1, pero en ese vamos a hacer 3 en el mismo.
Volvemos, metemos el gancho por detrás, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Y vamos una vez más. Metemos el gancho por detrás, lo volvemos a llevar por detrás en el mismo punto que hacemos un tercer punto alto. Ahora tenemos un punto en relieve por el frente y 3 puntos en relieve por detrás en el mismo punto. Volvemos, saltamos uno a la base, el siguiente lo hacemos en relieve por el frente. Metemos el gancho así, dejando el punto, sacamos y estiramos para dar altura, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve por el frente, saltamos uno en el siguiente, tomamos por detrás y hacemos 3. 1 en el mismo lugar, 2 y 3. Si ustedes no tienen mucha práctica tejiendo, pueden hacerlo con paciencia para que se aseguren de que les va a quedar perfecto. Terminamos los 3. Ahora volvemos, saltamos uno, el siguiente en relieve por el frente. Pasamos por 2, cerramos. Ahora saltamos uno en la base y el siguiente en relieve 3 veces por detrás. 1, 2 y 3. Saltamos 1, relieve por enfrente. Saltamos 1, 3 veces, relieve por detrás en el mismo punto. Y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta hasta que lleguemos al final. Nos va quedando algo así, un punto en relieve por el frente y 3 en relieve en el mismo espacio por detrás. Cuando lleguemos al final de la vuelta, comenzamos con el punto en relieve por el frente y terminamos con los 3 por detrás. Unimos justo encima de esa primer cadena o las 2 cadenas. Volvemos a levantarlas. Hacemos lazada y ahora lo único que vamos a hacer es repetir los puntos tal y como están. El que está en relieve por el frente lo tomamos en relieve por el frente y lo repetimos así como está. Y donde están los 3 puntos en relieve por detrás vamos a tomar justo el del centro. Y ahí vamos a volver a hacer los mismos 3 puntos. Vamos con el primero en el mismo lugar. Segundo. Y tercer punto en el mismo lugar. Volvemos a tener los 3 puntos por detrás, nada más que en el punto central. Volvemos lazada, tenemos el punto en relieve por el frente, este sí no va a cambiar para nada, lo mantenemos en relieve por el frente. Hacemos lazada en los otros 3, justo en el del centro, vamos a hacer otros 3. 1, 2, y 3 en el mismo espacio. Volvemos, punto en relieve por el frente. Vamos al siguiente, justo en el punto central. Hacemos 3 en relieve por detrás. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final de la vuelta. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, haciendo este punto, volvemos a unir con punto deslizado, volvemos a levantar las 2 cadenas y de aquí en adelante vamos a repetir las mismas vueltas hasta alcanzar el tamaño deseado. El punto que está en relieve por el frente lo seguimos manteniendo en relieve por el frente. Y donde están los 3, vamos a tejer los 3 por relieve hacia atrás en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Volvemos, relieve por el frente. Y donde está el grupo de 3, justo en el del centro, 3 relieves por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer. Ya cuando tengamos todas las vueltas
regresamos para completar la parte de abajo. Una vez completamos el tamaño deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas en total. Y para que tengan una idea, esto mide unos 17 centímetros de largo. Ahora terminamos toda esta parte donde va el punto en relieve y nos toca hacer la banda que va en la parte de la frente. Terminamos ahí. Con el punto deslizado hacemos una cadena que no cuenta y comenzamos desde ahí mismo con punto bajo. Vamos al siguiente, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos en la base. Vamos al siguiente, sacamos, cerramos. Siguiente, sacamos, cerramos. Así continuamos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado donde comenzamos para cerrar esa vuelta. Hacemos una cadena que no cuenta y en ese mismo lugar hacemos el punto bajo. Siguiente, punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir. Punto bajo encima de punto bajo. Vamos al siguiente, sacamos, cerramos. Sacamos, cerramos. Sacamos, cerramos. Damos la vuelta, llegamos al final, unimos con un punto deslizado y seguimos repitiendo todas las vueltas que deseemos hasta alcanzar el ancho deseado. Cuando tengamos el ancho deseado, aquí tengo 4 vueltas en total. Ya no voy a hacer más porque me gustó así. Ahora unimos con el punto deslizado y cerramos la vuelta. Si ustedes quieren continuar haciendo más vueltas o menos vueltas, también lo pueden hacer. Eso depende del gusto de cada una. Hacemos el nudo, cortamos el hilo. Miren, así es como nos ha quedado el gorro ya terminado. Si quieren lo pueden decorar con alguna flor en un lado o también con un pompón en la parte de arriba. Pero todo esto es opcional y cuestión de gusto. Ahora sí ya tenemos listo nuestro gorro para utilizarlo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.